Las cualidades y los principios éticos son factores que les ayudan a protegerse de situaciones que viven en la adolescencia y en su vida futura. Estas cualidades, que forman parte de quién son y cómo actúan, se hacen presentes cuando deben tomar decisiones en favor de su bienestar, como un ser que se está haciendo responsable de sí mismo o de sí misma. Reconocer y aprender a enfrentar los riesgos es una vía para protegerse, cuidar su salud, bienestar y dignidad. Por eso es fundamental que reflexionen acerca de ¿qué significa para ustedes la salud? ¿Qué situaciones de riesgo para su salud y bienestar integral identifican en su entorno? En esta sesión reflexionarán acerca de los principios éticos que deben tomar en cuenta para proteger su derecho a la salud integral. Les tenemos una gran sesión. Para acompañarles y dar respuesta a algunas de estas preguntas, nos acompaña la psicóloga María Guadalupe Vélez Orozco. Ella tiene la maestría en psicoterapia psicoanalítica y la especialidad en psicología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como psicóloga especializada en el área de tratamiento en Centros de Integración Juvenil, AC. Bienvenida, maestra. Esto es Cívica y Ética en Diálogo. ¡Comenzamos! Voy a comenzar por preguntarle, maestra, ¿cómo podemos entender el término salud integral? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, señala que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El cuerpo humano es un sistema que realiza funciones vitales, las cuales son necesarias para vivir. Por eso, cuidarlo es fundamental. Para gozar de bienestar es necesario cumplir con algunas condiciones, como la de construir una forma de vida que sea saludable de manera integral, es decir, tomar decisiones que les hagan sentir bien en los distintos ámbitos de la vida, como el personal, mental, emocional, físico y social. Las personas saludables son conscientes de sus propias capacidades, pueden afrontar las tensiones de la vida, trabajar de forma productiva, estar en armonía con la familia y colaborar con su comunidad. ¿Qué significa tener bienestar físico, mental y social? ¿Y por qué tenemos que ocuparnos de ello? La actividad física aporta beneficios para la salud sumamente importantes en los y las adolescentes. De acuerdo con la OMS, es recomendable que las y los adolescentes hagan como mínimo 60 minutos diarios de actividad física de moderada a intensa. Por ejemplo, mediante juegos o deportes, o bien actividades como el ciclismo, las caminatas o la educación física. Se calcula que, a nivel mundial, solo 1 o 1 de cada 5 adolescentes cumplen estas directrices. La prevalencia de la falta de actividad es elevada en todas las regiones de la OMS y es más alta entre las adolescentes en comparación con los adolescentes varones. Para aumentar los niveles de actividad, los países, las sociedades y las comunidades deben crear entornos y oportunidades seguros y propicios para que todos los y las adolescentes puedan realizar actividad física. Ahora en la pandemia, por supuesto que nos hemos enfrentado a la realidad sobre nuestra salud, pero también es cierto que la circunstancia nos ha colocado en una situación de vulnerabilidad muy importante con respecto al estado de ánimo y las emociones. Maestra, ¿qué sucede con el bienestar mental? La otra esfera de la salud es la del bienestar mental. Esta es más que la ausencia de trastornos mentales. La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona desarrolla sus potencialidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con las y los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida. Sobre esta base, se puede considerar que la promoción, la protección y el restablecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales de las personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo. ¿Qué nos puede decir sobre el bienestar social? ¿Cómo se relacionan el bienestar personal
y el social. Otro de los elementos de la salud integral es el bienestar social. Los determinantes sociales de la salud son todos aquellos factores no médicos que tienen su influencia en el bienestar de las personas. Es decir, son las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, así como un conjunto de fuerzas que determinan las condiciones de la vida cotidiana. Estas fuerzas incluyen las decisiones gubernamentales y las agendas de desarrollo político y social. Por ejemplo, las condiciones de trabajo, educación y vivienda, la seguridad alimentaria, la inclusión social y la no discriminación, la existencia de conflictos armados en el lugar donde viven y el acceso a servicios de salud de calidad. Muchas veces estas condiciones no son óptimas para que los y las adolescentes logren desarrollos físicos, mentales y sociales sanos. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar y brindar oportunidades para que las niñas, los niños, los adolescentes y las adolescentes puedan ejercer sus derechos, atendiendo las características particulares de edad, alimentación, condición física, necesidades artísticas y recreativas. Además, el Estado está obligado a atender condiciones particulares como género, discapacidades, pertenencia a un pueblo indígena, migración, orientaciones sexuales diversas, entre otras. Una forma de reconocer el derecho a la salud y las obligaciones que tiene el Estado al respecto es asentándolo en leyes. A través de ellas, las personas y los grupos pueden exigir que existan condiciones para cuidar y conservar el bienestar de su cuerpo, mente y entorno. En el caso de las niñas, los niños, los adolescentes, las adolescentes, se ha reconocido gradualmente que tienen este derecho y que existen necesidades particulares que deben atenderse. Por ejemplo, recibir orientación sobre su desarrollo sexual, ser protegidos de la publicidad engañosa que puede afectar su cuerpo o su mente, o tener el apoyo necesario para prevenir o superar una adicción. ¿Cuáles son las leyes, acuerdos o tratados que velan por la salud de las y los adolescentes en México y en el mundo? En México, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Actualmente, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el instrumento más importante que se tiene para exigir sus derechos, y en particular el de la salud, publicada en diciembre de 2014. De acuerdo con esta ley, en su artículo 50, se establece que es obligación del Estado mexicano poner en práctica acciones como prestar asistencia médica gratuita y de calidad, tomar medidas para prevenir embarazos en las niñas y las adolescentes, combatir la desnutrición crónica y aguda, diabetes, sobrepeso y obesidad, realizar programas de vacunación, proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva, todas ellas en favor de las niñas, los niños y los adolescentes del país. Las autoridades deben coordinarse a fin de reducir la mortalidad juvenil, asegurar la atención sanitaria, la orientación y la prevención de todas y todos los niños y jóvenes en el país, eliminar cualquier práctica cultural perjudicial, atender problemáticas específicas como desnutrición, obesidad, discapacidad, así como abuso de sustancias o adicciones. En suma, proveer mecanismos que procuren en todo momento el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué instrumentos jurídicos internacionales protegen el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes? Hay diferentes documentos que velan por la salud de niñas, niños y jóvenes. Por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño está encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Publicó algunos puntos sobre el derecho de los niños, niñas, las y los adolescentes al goce del grado máximo de salud que se pueda lograr. También publicaron las obligaciones de los estados de reconocer los derechos y necesidades de salud y de desarrollo de los y las adolescentes y las personas jóvenes. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece también los derechos de las mujeres y las niñas a la salud y a una atención sanitaria adecuada.
¿cuál es la situación mundial de salud de jóvenes y adolescentes? Las probabilidades de supervivencia de adolescentes y jóvenes adultos y adultas son muy variables según el lugar del mundo del que se trate. Por ejemplo, la probabilidad general de que un niño o niña de 10 años fallezca antes de cumplir los 24 es 6 veces mayor en África subsahariana que en América del Norte y en Europa. Los países con mayores tasas de mortalidad se concentran en África. En América Latina, en el año 2013, murieron 77.800 adolescentes de entre 10 y 19 años. Las 3 principales causas son homicidios, accidentes viales y suicidio. En nuestro país, estas son también las principales causas de fallecimiento entre los y las jóvenes. Tan solo en el año 2019, 41,000 jóvenes murieron por estas causas. ¿Cuáles son los principales problemas de salud que deben atenderse en la población adolescente y juvenil? Lesiones y traumatismos es una de ellas. Las lesiones y traumatismos no intencionados son una de las principales causas de muerte o discapacidad entre los y las adolescentes. En 2019 murieron más de 115,000 adolescentes a consecuencia de un accidente de tránsito. Muchos de ellos y ellas eran usuarios o usuarias vulnerables de las vías de tránsito. Esto es, peatones, ciclistas o usuarios y usuarias de vehículos de 2 ruedas motorizados. Violencia. La violencia interpersonal es la 4ª causa de mortalidad de adolescentes y jóvenes en el mundo, aunque varía sustancialmente de una región del mundo a otra. Según los datos de la Encuesta Mundial de Salud Escolar, la EMSE, un 42% de los adolescentes y un 37% de las adolescentes estaban expuestos y expuestas a intimidación. La violencia sexual también afecta a una importante proporción de las y los jóvenes. 1 o 1 de cada 8 jóvenes da cuenta de abusos sexuales. Salud mental. Los trastornos mentales representan un número importante de la mala salud de los y las jóvenes en el mundo. Según las cifras de la OMS, podemos decir que 16 de cada 100 jóvenes entre los 10 y 19 años presentan algún malestar mental. La mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes, pero en la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan. Esta desatención desemboca en una situación más grave. El suicidio es la 3ª causa de muerte para los y las jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. No abordar los trastornos mentales de los y las adolescentes tiene consecuencias que se extienden hasta la edad adulta y que afectan tanto a la salud física como a la mental y limitan las oportunidades de llevar una vida adulta satisfactoria. Consumo de alcohol y drogas. El consumo de sustancias es otro gran riesgo de salud entre la población adolescente. Por ejemplo, a nivel mundial hay 155 millones de personas de 15 a 19 años de edad que son consumidores actuales de alcohol. El consumo de tabaco. Entre las y los adultos que son consumidores de tabaco, sorprende la cantidad de ellos que afirma que comenzó a fumar durante la adolescencia. A escala mundial, 1 o 1 de cada 10 adolescentes consume tabaco. El VIH, SIDA y las enfermedades infecciosas. Según los cálculos, en 2019 había 1.7 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años que vivían con el VIH. De estos y estas, alrededor del 90% estaban en la región de África de la OMS. En cuanto a otras enfermedades, la diarrea y las infecciones de las vías respiratorias inferiores o neumonía se encuentran entre las 10 principales causas de mortalidad de adolescentes de entre 10 y 14 años. La desnutrición y la obesidad. En el 2006, la anemia por carencia de hierro fue la 2ª causa principal de años perdidos por fallecimiento o discapacidad entre los y las adolescentes. A nivel mundial, en 2016, más de 1 o 1 de cada 6 adolescentes de 10 a 19 años tenía sobrepeso. ¿Cuáles son las circunstancias por las que algunas o algunos adolescentes y jóvenes no pueden ejercer su derecho a la salud?
Las barreras detectadas en el acceso a la salud integral de las y los adolescentes varían según la región, pero pueden encontrarse algunos elementos comunes, tales como sus condiciones de vida, como la vivienda, educación, alimentación, impactan en este acceso. El sistema de salud de cada país, que muchas veces no logra atender a toda la población con sus múltiples problemáticas. La poca participación de los y las adolescentes en el diseño de programas destinados a ellas y ellos mismos. Son pocas las oportunidades que tienen de participar en las decisiones colectivas que tienen que ver con su salud. La poca información a la que muchas veces tienen acceso las y los jóvenes sobre su derecho a la salud también. El Estado mexicano ha avanzado al reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. No obstante, hay mucho que hacer aún para que puedan ejercer plenamente los derechos establecidos en las leyes y la Constitución. ¿Qué instituciones del Estado protegen el derecho a la salud? Veamos esta cápsula. El derecho a la salud está plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución mexicana, por lo que es una obligación de quienes gobiernan garantizar que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. En México, existen diversas instituciones gubernamentales encargadas de atender a las personas que requieren servicios médicos, ya sea por enfermedades, accidentes o problemas congénitos. También contamos con instancias que contribuyen a fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social, así como a garantizar nuestros derechos. La Secretaría de Salud es la responsable del cuidado de la salud y la promoción de los servicios sanitarios. Su misión es establecer las políticas de Estado para que las personas ejerzan su derecho a la protección en ese ámbito. Entre los objetivos de esta área de gobierno se encuentra la generación y el fortalecimiento de un sistema nacional de salud universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, particularmente con los grupos de la población que viven en una condición de vulnerabilidad. Dos de las instituciones de salud más importantes que se encargan de atender a grupos amplios de la población son el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. En los últimos años, se ha avanzado en la cobertura de salud en México, pero aún hay mucho trabajo por hacer. ¿Qué otras instituciones apoyan a la salud integral de las y los adolescentes? La Secretaría del Bienestar. Entre sus funciones está la de operar el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Brinda apoyo en el cuidado y la atención a las y los hijos de madres, padres o tutores solos que trabajan, buscan empleo o estudian. Ayuda a disminuir la situación de vulnerabilidad que sufren niños, niñas y jóvenes con discapacidad permanente. Contribuye al bienestar social de las comunidades rurales y cuenta con un programa a favor de la igualdad de género. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es un organismo público descentralizado encargado de coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada. Brinda atención integral médica, jurídica y de contención a las familias. Cuenta con programas de atención a jóvenes sobresalientes. Es promotor de la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como del desarrollo integral del individuo, de la familia y de la comunidad, principalmente de quienes por su condición física, mental o social enfrentan una situación de vulnerabilidad, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. También está el INJUVE, que es el Instituto Mexicano de la Juventud, a través de políticas públicas a favor de las y los jóvenes mexicanos, responde a la demanda de ellas y ellos en materia educativa, de asesoría psicológica, laboral, prevención de adicciones, asesoría jurídica y difusión de actividades culturales para otorgarles las herramientas necesarias en educación, salud, empleo y participación social. Por ejemplo, el INJUVE apoya a las y los jóvenes emprendedores con la entrega de apoyos económicos a los mejores proyectos de creación de empresas y estimula a estudiantes que realizan su servicio social en favor de la comunidad.
Para proteger su derecho a la salud es muy importante que conozcan las leyes que son garantes de sus derechos, como en este caso el de su salud integral. Piensen que, en la medida en que se responsabilicen de ustedes mismas y mismos, tendrán la oportunidad de practicar hábitos necesarios para cuidar de su cuerpo, su mente y en general cuidar de su propio bienestar. Es importante que reflexionen sobre qué implica tener derechos, pues ello genera responsabilidades y deberes también en el autocuidado de su salud integral y bienestar. Hagamos un ejercicio de reflexión. Imaginen que diariamente consumen refrescos y bebidas energizantes. Algún hermano o hermana padece diabetes y como medida de prevención les recomendaron cambiar la dieta diaria y realizar actividad física. Su mamá les explica que se solidaricen con su hermana o hermano y corrijan sus hábitos de alimentación, entre los cuales será no consumir bebidas azucaradas. ¿Qué pensarían de eso? ¿Estarían de acuerdo en que no les permitieran consumir lo que más les gusta? En caso de que su hermana o hermano no tuviese diabetes, ¿sería correcto que siguieran consumiendo bebidas azucaradas? ¿Cuál es su responsabilidad en el cuidado de su salud? Algo que me gustaría agregar es que pese a contar con información relacionada con el daño que pueden causar ciertos hábitos y comportamientos de riesgo, como fumar, consumir alcohol o drogas, parece no ser suficiente para evitar ese daño, lo que pone a prueba la fuerza de voluntad y los principios éticos, como la responsabilidad y el cuidado de sí mismo o misma. Enfrentar situaciones cotidianas que requieren de decisiones responsables en la que saben qué es lo correcto e incorporarlo a su vida diaria es fundamental para que sepan cómo actuar frente a los comportamientos de riesgo. Se ha mencionado que el Estado tiene la obligación de garantizar y brindar oportunidades para que las niñas, los niños y los adolescentes puedan ejercer sus derechos, como en este caso el derecho a la salud. Esta es la parte que le toca al Estado. Pero, ¿cuál es la parte que les toca a las y los adolescentes? Para poder tener una salud integral, ¿qué compromisos y actitudes deben llevar a cabo? Uno de los principios que guían y orientan al cuidado de nuestra salud es el principio de la autonomía. Es a través de ella que las personas aprendemos a elegir, a decidir. Las niñas y los niños, conforme van creciendo y van desarrollando este principio, van aprendiendo a reconocerse y a tener conciencia de qué les causa daño y qué necesitan para estar bien. En este sentido, las y los adolescentes pueden aprender a prevenir situaciones de riesgo. ¿Cómo? Pues fortaleciendo una autoestima positiva, que se conozcan a sí mismos o mismas, que tengan amor por su persona. Otra actitud importante es que siempre se informen sobre el daño que les causan las drogas, de cuáles son los riesgos de un embarazo temprano y lo más importante es comprender que también son responsables de sus decisiones, es decir, ellas y ellos pueden reconocer qué es lo que necesitan y decidir qué y cómo hacer para cuidar su salud y alcanzar su bienestar integral. Muchos problemas de salud de la población adolescente, tales como obesidad, adicciones, malos hábitos de alimentación, depresión, conductas suicidas y accidentes, pueden prevenirse con la participación y el compromiso personal de cada individuo, es decir, comprometer sus actitudes, pensamientos y acciones diarias, de manera que correspondan con los criterios éticos de cuidarse y así logren evitar comportamientos que puedan afectar no solo su presente, sino su futuro. Ante este desafío, ¿cómo pueden ustedes contribuir para tener salud integral? ¿Qué acciones pueden realizarse para conocer, defender y proteger el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes? Los y las adolescentes tienen derecho a recibir información clara, científica, actualizada, dirigida a su edad y su momento de vida y libre de discriminación por parte de las instituciones sanitarias. A su vez, es su deber exigir dicha información, analizarla, contrastarla con otras fuentes, dialogarla y decidir. Con base en esta información, la mejor opción para cuál va a ser su bienestar. Las familias deben fomentar el amor propio,
el respeto y la defensa de la opinión personal para fortalecer la autoestima de sus hijos e hijas, así como también tienen la obligación de cuidar, velar y proveer a niñas, niños y adolescentes de un entorno seguro y satisfactorio que les permita crecer sanos y sanas y desarrollar todo su potencial. A su vez, tienen derecho a servicios de vivienda, educación, salud y trabajo dignos, así como también a información sanitaria actualizada y libre de discriminación. Los gobiernos, pues es su deber procurar los escenarios, las agendas y políticas públicas que permitan a niños, niñas y adolescentes y también a sus familias el acceso libre, seguro, sin restricciones y sin discriminación a los servicios de salud dignos y de calidad. Están obligados también a atender problemáticas específicas como la vacunación, la desnutrición, los problemas emergentes como la obesidad infantil, la violencia, las adicciones. Además, deben proveer de información oportuna a la población. Responsabilizarse de su bienestar implica tomar decisiones que ayuden a fortalecer su voluntad y sus capacidades para enfrentar situaciones de riesgo que ponen en peligro su vida y su salud. Maestra, ¿con qué podemos concluir? Los derechos son indivisibles e interdependientes. Propician que se vea al ser humano en su dignidad de manera integral. La salud, derecho humano, está vinculado a otros derechos como la educación, la igualdad, la no discriminación, entre otros. En la ética del cuidado, la persona es considerada como un todo integral en lo corporal y lo espiritual. Esto implica que entre sus principios éticos, las actitudes y las acciones que se presentan en su día a día, hay armonía. La dimensión ética de cada ser humano consiste en lograr y sostener una vida digna. La persona que decide cuidarse, quererse, respetarse, lo hace autónomamente, por razones y principios éticos, en reconocimiento de su dignidad y su responsabilidad. Con esto nos despedimos y les damos las gracias por acompañarnos. Agradecemos a la psicoterapeuta María Guadalupe Vélez por habernos compartido su experiencia. Hasta la próxima.